Saludos cordiales compañeros, soy su compañero Eric Miranda y con el debido respeto que se merecen vamos a dar inicio al debate sobre el derecho subjetivo. Justamente encontré una pequeña introducción que habla del derecho subjetivo. Es un concepto fundamental en el ámbito jurídico, especialmente en la tradición del derecho continental. Se refiere a las facultades, potestades y libertades que la ley otorga a los individuos para reclamar algo de otros. Este término se utiliza para distinguir entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. A continuación voy a dar paso a nuestra compañera Bárbara López. Saludos compañeros, me permito continuar con el presente debate. El derecho subjetivo en Ecuador se define como la capacidad que tiene una persona para reclamar el cumplimiento de una obligación o la protección de un derecho que le ha sido reconocido por el sistema jurídico. Este concepto está estrechamente relacionado con el derecho subjetivo, ya que las leyes otorgan a los individuos el poder de actuar en su propio beneficio o de exigir que otros cumplan con ciertas conductas dentro de los límites legales establecidos. En el contexto de la Constitución ecuatoriana del 2008, se garantiza una amplia variedad de los derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud, la vivienda y la participación ciudadana, lo que refleja la importancia de los derechos subjetivos en la construcción de una sociedad más equitativa y justa. En el marco legal, el derecho subjetivo se fundamenta en la interacción entre los principios constitucionales y las leyes específicas que desarrollan estos derechos. Por ejemplo, mientras la Constitución establece que garantías fundamentales, el Código Civil regula aspectos como los derechos personales y reales, proporcionando un marco legal para su ejercicio. Además, el derecho subjetivo no solo implica la capacidad de ejercer derechos individuales, sino que también conlleva responsabilidades hacia la sociedad, promoviendo un equilibrio entre los intereses personales y el bienestar colectivo. Este enfoque asegura que los derechos objetivos no solo protejan a los individuos, sino que también contribuyan al desarrollo de una comunidad más solidaria. En concordancia con lo mencionado, podemos encontrar en la Constitución del Ecuador lo que prescribe los siguientes artículos. El artículo 11, ejercicio de los derechos. Este artículo establece los principios generales para el ejercicio de los derechos. Explica que todas las personas son titulares de derechos y que su ejercicio debe ser garantizado por el Estado. Artículo 66. Sí. Derechos de libertad. Aquí se enumeran derechos fundamentales que las personas pueden ejercer directamente, como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la igualdad ante la ley y el derecho a la seguridad personal. Artículo 75. Acceso a la justicia. Este artículo establece el derecho de las personas a acceder a la justicia y a contar con una tutela judicial efectiva. En esencia, otorga a los ciudadanos la capacidad de exigir que el sistema judicial garantice su acceso a procesos justos y al debido cumplimiento de sus derechos. Artículo 66, numeral 23, derecho a la propiedad. Este artículo consagra el derecho a la propiedad como un ejemplo clásico del derecho subjetivo, ya que otorga al propietario la facultad de usar, disfrutar y disponer de sus bienes según lo dispuesto en la ley. Artículo 35, grupos de atención prioritaria. Este artículo garantiza derechos específicos a grupos en situaciones de vulnerabilidad, como niños, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. En este caso, estas personas pueden ejercer derechos subjetivos relacionados con la atención preferente y el acceso a programas y ejercicios específicos. En este orden de ideas, luego de un análisis jurídico, podemos establecer que la Constitución del Ecuador otorga a las personas derechos subjetivos concretos, garantizando que puedan exigir su cumplimiento de manera individual o colectiva. Además, el Estado está obligado a proteger y promover estos derechos, fomentando la equidad y la justicia en la sociedad. Como un ejemplo, tenemos el caso de la Defensoría del Pueblo y el derecho a la salud.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador ha intervenido en múltiples casos para garantizar el derecho a la salud a los ciudadanos. Por ejemplo, en situaciones donde los hospitales públicos no han sido proporcionados medicamentos esenciales a pacientes con enfermedades crónicas, los afectados han recurrido a estas instituciones para exigir el cumplimiento de sus derechos subjetivos a la salud. Estas acciones han llevado a que el Estado tome medidas inmediatas para garantizar el acceso a los tratamientos necesarios, protegiendo así los derechos fundamentales de las personas. Listo, compañera, muchas gracias por su aportación. ¿Alguna pregunta que deseen hacerle nuestros compañeros? Y yo le voy a hacer una pregunta, si me permite, futura abogada. ¿Qué papel juegan las leyes secundarias como el Código Civil en el desarrollo y protección de los derechos subjetivos en Ecuador? Compañera Angelita, respondiendo a su pregunta, regulan los derechos y deberes de los ciudadanos en ámbitos específicos, permitiendo su ejercicio efectivo como derecho a la propiedad, derecho de familia, derechos y obligaciones de los contratos. Gracias. Listo, compañera. Muchas gracias por tu aportación, muchas gracias por la pregunta. El siguiente en hablar sería nuestro compañero Ariel Melgar con su Características aportación. de derechos subjetivos pueden ser absolutos o relativos, transmisibles o intransmisibles, principales o accesorios, patrimoniales como no patrimoniales. Pueden ejercer una relación entre particulares con el Estado. Se puede ejercer para exigir el cumplimiento de una obligación contraída por terceros. Se puede ejercer para cumplir el cumplimiento de lo acordado de un contrato. Tipos de derechos subjetivos. Existen dos tipos de derechos subjetivos, que es el derecho subjetivo público, que son aquellos que se tienen como miembro del Estado, y el derecho subjetivo privado, que son aquellos que se ejercen a las relaciones entre particulares. Fundamentos del derecho subjetivo. Se sustentan en cualquier razón admisible el derecho, como la naturaleza humana, el acuerdo mutuo en el ordenamiento jurídico nacional. Nacen de la ley y del marco judicial contemplado en cada país. Características del derecho subjetivo que son: es una facultad que deriva de una norma jurídica. Se basa en razones admisibles en derechos, como la naturaleza humana, el acuerdo mutuo y el orden jurídico nacional. Algunos ejemplos de derecho jurídico son el derecho a contraer matrimonio, el derecho a reclamar una deuda, el derecho en hacer testamentos, el derecho en pedir una indemnización o cuando se sufre un daño. Muchas gracias. Listo, compañero Ariel Melgar. ¿Algún compañero que desea hacerle alguna pregunta? Yo quisiera hacerle Eh, una pregunta al compañero Melgar. Compañero, una pregunta. ¿Cómo garantiza la Constitución del Ecuador el ejercicio de los derechos subjetivos de los ciudadanos en relación con los derechos fundamentales? Garantías jurisdiccionales como la acción de protección, el habeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el abuse data, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y las medidas de cautelares. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a usted por responder. Muchísimas gracias, compañero. El siguiente, la siguiente compañera, le doy paso a mi compañera Maoli Vega. Por favor, Maoli Vega. Ok, muchas gracias. Continuando con el debate, nosotros qué entendemos por el derecho subjetivo.
Como mi compañera dijo, el derecho subjetivo es el poder concedido a una persona por el ordenamiento jurídico que permite obrar de alguna forma o exigir algo. No, ya el compañero Ariel Melgar puso como ejemplo nuestros derechos. Ahora, todo eso conforma lo que es el derecho subjetivo con la libertad de expresión. También los derechos familiares que establecen los vínculos entre los ciudadanos. El derecho a la propiedad es lo que mencionamos por la compra de una casa, al libre ejercicio de la política o a libre asociación. Los derechos del autor o los derechos comerciales. Todo esto, todo eso es parte de los ejemplos de los derechos subjetivos. Con respecto a sus límites, el contenido de los derechos subjetivos se enfocan para su atributo por sus facultades. Se confiere pues al titular. Todo esto corresponde al titular. Las limitaciones del derecho subjetivo son las restricciones que se le ponen a la facultad que tiene una persona para reclamar el cumplimiento de un deber jurídico. Estas limitaciones pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Las limitaciones intrínsecas son restricciones que se derivan de las propias naturalezas de algo, ya sea un derecho o un proceso o un sistema. Las limitaciones extrínsecas son aquellos que provienen del exterior y que limitan el ejercicio de un derecho. Se originan por las concurrencias del derecho de diferentes personas sobre un mismo objetivo. Por ejemplo, los derechos de crédito que tienen el mismo deudor. Cuando dos o más derechos subjetivos concurren sobre un mismo objetivo, de tal manera que resulta imposible el ejercicio pleno de todos ellos. La referencia del salario de todos los trabajadores sobre el resto de las deudas de la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. ¿Alguien que quiera aportar con alguna pregunta? Claro que sí, muy buenas noches con todos. Quisiera Buenas noches, hacerle una compañera. pregunta a la compañera Maoli. La pregunta es la siguiente: ¿de qué manera el derecho subjetivo equilibra el interés individual de una persona con el bienestar colectivo en cuanto a la sociedad ecuatoriana? Gracias. Sí, por supuesto. Bueno, el derecho subjetivo permite a las personas ejercer sus derechos o exigir el cumplimiento de sus obligaciones, lo que contribuye a equilibrar en ese momento los intereses individuales con el bienestar colectivo. Listo, compañera. Muchísimas gracias Muchísimas por su aportación. gracias por su respuesta, señorita Maoli. Muchísimas gracias a los dos. A continuación le doy paso a nuestro compañero Fernando Dávila. Compañero, A continuación, yo les hablaré de los datos importantes sobre el derecho subjetivo en Ecuador. El derecho subjetivo en Ecuador se basa en el reconocimiento de las facultades individuales que tienen las personas para exigir todo el cumplimiento de los derechos que le otorgan la ley y la Constitución. Uno de los aspectos más relevantes de este concepto es su fundamento en la Constitución de 2008, como ya lo aclaró mi compañera Bárbara al inicio de la intervención, que establece un modelo de Estado constitucional de derecho y justicia. Esto significa que todos los derechos fundamentales, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o incluso hasta culturales, son exigibles para todos los ciudadanos como derechos subjetivos ante el Estado y otras personas. Este marco constitucional garantiza que los derechos no solo existen de manera teórica, sino que sean herramientas prácticas para la protección y el desarrollo de todos los individuos. Además, aclarar que el derecho subjetivo en Ecuador es la garantía del principio de igualdad y también de no discriminación, establecido en el artículo 11 de la Constitución. listo, compañero. Muchas gracias por su aportación. Eh, Le doy paso a nuestro compañero Jesús Vargas. Compañero, Claro que sí, compañero. Quería contar un poco el tema de lo que es el derecho subjetivo en cuanto a nuestra sociedad ecuatoriana. Podríamos decir, para un poco finiquitar el tema, es que en nuestra Constitución, en el artículo 21, en cuanto a la sección 4 en el segmento de lo que es cultura y ciencia, podemos ver un claro ejemplo de cómo
la Constitución nos ampara como ciudadanos basado en el derecho subjetivo, en que podemos mantener una decisión de poder pertenecer a una identidad cultural. En este caso podríamos hablar de cultura indígena o de pronto pertenecer a una comunidad indígena, afroamericana o montubios o cualquiera que se pueda tomar en cuenta para poder desempeñarla, ¿no? Asimismo, quisiera acotar el artículo 26 de la sección 5 de nuestra Constitución, que habla sobre el derecho de la vida, pues, ¿no? Y podemos decir que perdón, el derecho a la educación a lo largo de toda la vida del ciudadano ecuatoriano, desde el pequeño hasta el más grande. Podemos decir, tal como lo indica la Constitución, que el derecho a la educación es ineludible e inexcusable. Es decir, cada ciudadano ecuatoriano, basado en la Constitución, tiene todo el derecho a la educación. Sabemos que nuestra educación en nuestro país se basa en educación privada, educación fiscal y fiscomisional. Entonces, como les decía, el derecho subjetivo se basa netamente en nuestros derechos, siempre y cuando tomando en cuenta la normativa que nos rige como ciudadanos ecuatorianos. Gracias. Listo, compañero. Muchísimas gracias por su aportación. A continuación, sigue nuestra compañera Angelita Basantes. Compañera, por favor. El derecho subjetivo son derechos y potenciales jurídicas inherentes de las personas por razón de la naturaleza. El derecho subjetivo conserva dificultades y permite el cumplimiento de la ley en lo acordado que presenta la técnica jurídica, ya que toda norma objetiva en sí tiene la potestad de enfrentarnos a dar soluciones a cualquier situación. Listo, compañera. Muchísimas gracias por su Hola. aportación. Compañera, muchísimas gracias por su aportación. A continuación, le doy paso a nuestro compañero Santiago Pinto. Compañero. ¿Cómo le va, compañero? Muy buenas noches. A ver, en derechos subjetivos tenemos que es la facultad y la facultad jurídica de personas por razón de naturaleza, contratos o otra causa admisible a un derecho. Pues es un poder reconocido por el ordenamiento jurídico a las personas para que dentro de su ámbito de libertad y actúe de una manera estimada que sea conveniente para satisfacer nuestras necesidades e intereses, junto a una correspondiente protección y tutela de nuestra defensa, aunque siempre delimitando por el interés general de la sociedad. Es una de las facultades reconocida a la persona por ley que le permite efectuar determinados actos, un poder otorgado y a las personas por normas jurídicas para la satisfacción de derechos. Es lo que puedo acotar, compañeros. Listo, compañero, muchísimas gracias con su aportación. Ahora yo daré daré un breve ejemplo de dónde se aplica el derecho subjetivo. Ya que este es un ejemplo real de un caso civil del derecho subjetivo. En este caso, es muy relevante en el ámbito civil, ya que es relacionado con el derecho subjetivo, ya que en el Ecuador, en el conflicto por un incumplimiento de contrato de arrendamiento. En este caso, un arrendador demandó a su inquilino por no pagar las rentas acordadas en el contrato. El arrendador, como titular del derecho subjetivo, ejerció su facultad de exigir el cumplimiento de la obligación pactada, ya que como sabemos, todos tenemos, al momento de firmar un contrato, todos tenemos una obligación que debemos de cumplir.
recurriendo a los tribunales civiles para solicitar el desalojo del inmueble y pago de las rentas adeudadas. El juez, tras analizar las pruebas, falló a favor del arrendado, ordenando el desalojo y el pago correspondiente, demostrando cómo el derecho subjetivo protege los intereses legítimos de las partes dentro de los límites legales. Listo, compañeros, ¿tienen alguna pregunta acerca de este ejemplo? Compañero Eric, muy Con buenas noches. gusto. Le puedo decir una preguntita, ¿no? Para que me la responda. Con ¿Cree que gusto. existe vulneración del derecho subjetivo en el incumplimiento de contrato de arrendamiento? Claro que sí existe una vulneración hacia el arrendador por el incumplimiento del pago de la renta, ya que es el titular del derecho subjetivo, por lo que claramente la Constitución protege los intereses legítimos de las partes dentro de los límites legales. ¿Listo, compañero? Muy bien, compañero, muchas gracias por su intervención. Eh, y bueno, un placer. Con esto doy cierre a lo que es el debate. Muchísimas gracias.